espero que estéis bien. Hoy quiero hablaros de los carretes para la pesca chambel, volantín, embarcación fondeada, como queráis llamarlo. Bueno, aquí tengo tres distintos. Vamos a empezar por por el Rexstyle. Rexstyle 5500. Bueno, en este caso es un carrete que tiene 12 kilos de freno. Ojo, el freno, igual que dije en su día con las cañas, es en fuerza, no en peso. No confundamos. Luego tiene una recogida de 5,6:1, es decir, cada vuelta de manivela, el rotor dará 5,6 vueltas y recoge aproximadamente 1 metro por vuelta. Este último dato, siempre hay que decirlo, es un poco orientativo. ¿A qué me refiero con esto? Ya que cuando se tiene en cuenta la cantidad de línea que recoge, se tiene en cuenta todo el conjunto completo de la bobina. Es decir, en la parte inferior puede estar recogiendo a lo mejor 80 centímetros, en el centro 1 metro, pero en la parte más exterior de la bobina, cuando ya está bien cargada, puede recoger hasta 1,20 m. Entonces, haciendo esa media de las distintas profundidades, es como se coge la media de recogida. Bien, es un carrete de 390 gramos, es un carrete de grafito para una pesca media pesada, suficiente potencia de frenado, suficiente capacidad de línea, un peso ligero y al mismo tiempo una recogida suficientemente rápida. Otro de los carretes que me preguntó un compañero por qué no lo usaba en embarcación fondeada es el Rayforce, el Devil 4500X. Bueno, este carrete, a diferencia del Rexstyle, en este caso estamos hablando de un cuerpo de aluminio. El tamaño 4500 quiere decir que la bobina es menor, también alberga suficiente línea, no os confundáis con eso, y en el caso del Rayforce, su potencia de frenado son 14 kilos, es mayor aún. En cada vuelta que damos, digamos que el Rayforce viene a recoger unos 93 centímetros contra 1 metro que recoge. Como veis, se reduce un poquito, precisamente por ese tamaño de la profundidad de la bobina y el diámetro. Pero es un carrete que va muy bien, o sea, me gusta mucho para utilizarlo, pero sí que tengo que añadir que cuando estamos hablando de competición y donde la velocidad lo marca todo, el Raycaster RB4 le gana. En el caso del Rayforce hablamos que por cada vuelta de manivela el rotor dará 5,7 vueltas. Y bien, este último, que es el que elijo yo para competición, a pesar de que a diferencia de los otros dos es bastante más pesado, estamos hablando de 560 gramos con la bobina de aluminio. Como veis, yo tengo colocada una bobina de competición de grafito, con lo cual es más ligero, son unos 20 gramos menos. ¿Por qué elijo yo este carrete? Bueno, lo primero, en este caso tenemos 4,6 vueltas por cada giro de manivela. Claro, diremos, pues si es menos, sí, pero al ser mucho mayor el diámetro de la bobina, la recogida también es superior. En este caso nos está dando, con esta bobina, recordar siempre el tema de la profundidad, que tiene mucho que ver, con esta bobina nos da una media de 1,02 metros por vuelta. Al colocar una bobina cuya pared es inferior, esta cantidad de línea recogida aumenta, dado que dentro de la media esa parte más pequeña no se tiene en cuenta. Entonces nos podríamos ir tranquilamente a 1,10, 1,15, no creo que vaya mucho más allá. Pero bien, ¿cuáles son los motivos que nos hacen coger un carrete más pesado? El primero es el tema de la recogida. Es mucho más rápido en competición, tenemos que ganar tiempo por donde sea. Entonces, una de las cuestiones es una recogida rápida. Nos permite subir mucho más rápido el cebón. El segundo, la caída. Al ser bobinas que tienen menor profundidad y estar más en la parte exterior la línea, esta sufre menos rozamiento contra la pared a la hora de salir la línea. Y al ser mayor, también sufre menos compresión en un punto concreto. ¿Con eso qué ganamos? Pues si os digo la verdad, yo lo he calculado entre 10-15 segundos en la caída del plomo, es decir, para llegar hasta el fondo de un carrete a otro. Este es 10-15 segundos más rápido, estamos hablando en un fondo de 40 metros. Cuando ya vamos a menos, pues claro, al reducirse la distancia, ese tiempo también se reduce. Con lo cual, entre recogida y caída estamos hablando que ganaríamos al Rayforce entre los 20, 25, 30 segundos por cada lance. Que eso, en campeonato, se traduce en mucho tiempo y mucho tiempo de tener el cebo en el agua para conseguir más capturas. Bien,
¿Qué más es lo que me hace decantarme por este carrete? Bueno, yo soy una persona muy maniática con los frenos, no me gusta estar tocándolos. Es decir, en este caso yo tengo todos los frenos tarados. Fijaros lo que acabo de decir, todos los frenos tarados igual. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues con el sistema de extracción rápida que disponemos. Como veis, tengo un simple botón, el freno va incorporado en la bobina y yo puedo sustituir la bobina rápidamente sin tener que andar manipulando el freno. ¿Qué pasa? Que en cualquier momento pues tenemos que se nos ha deteriorado la línea, que se nos ha hecho una peluca y tenemos que cambiar rápido. Podemos sustituir la bobina rápidamente. Y siempre tenemos la misma tensión de frenado para evitar pues, que en un momento dado tener demasiada o poca tensión y perder las capturas. Como veis, en este sentido, siempre, como he dicho desde un principio, de cara a la competición, todos son ventajas en este carrete. Yo llevo 4 bobinas distintas, llevo un 0.30, un 0.26 de Skyline y luego en Rail Brace, en trenzados, llevo un 0.18 y un 14 que iremos poniendo en función de las corrientes, color del agua, profundidad, etc. Pero siempre con esa ventaja de poder cambiar al instante sin tener que estar dudando de si ese freno está bien puesto o no.